Los hunos han sido barridos por romanos y visigodos en los campos cataláunicos. En Hispania, los suevos han sido derrotados en el río Órbigo por los visigodos y están recluidos en la montaña de Galicia casi como un protectorado. El rey visigodo Eurico ha conquistado Pamplona, Zaragoza y Tarragona y ha declarado la independencia del reino visigodo. El bárbaro Odoacro ha rematado al Imperio Romano de Occidente. Los francos se fortalecen y presionan a los visigodos en la Galia. El rey visigodo Larico II perece en la batalla de Buillé y a la tumba se lleva el reino de Tolosa, que queda reducido a una estrecha franja costera en la antigua provincia narbonense, con ciudades como Narbona, Carcasón, Arles y Nimes. Esta batalla pondrá fin de un plumazo al reino visigodo de Tolosa para dar lugar poco a poco al reino visigodo de Toledo. Como consecuencia de la batalla, prácticamente se acaba la presencia visigoda al norte de los Pirineos, a excepción de la región de la Septimania. Después de la batalla de Buillé, Gesaleico, hijo ilegítimo de Larico II, se refugia en Narbona, donde es elegido en el aula regia Rex Visigotorum por los nobles godos. Como nuevo rey, su reinado durará desde el año 507 hasta el año 511. A continuación, los restos de la población goda, que aún estaban en el sur de la Galia, comienzan a retirarse hacia España, donde les esperan vientos más favorables. El elegido rey visigodo Gesaleico intenta entonces a la desesperada defender Tolosa, todavía capital del reino, pero se ve obligado a replegarse. Tras la batalla de Buillé, los visigodos pierden la Aquitania francesa y sus centros de poder y se trasladan a Hispania. Los visigodos habían fundado el primer estado independiente dentro del territorio romano en el año 975, en el que su rey Eurico se había declarado independiente de Roma. Tras la muerte de Larico II, el nuevo rey Gesaleico, que era hijo bastardo de Larico II, intenta a la desesperada organizar en cierto sentido su reino desde Narbona. Al mismo tiempo, el rey ostrogodo de Italia, Teodorico el Amalo, siguiendo sus propios intereses, se prepara para lograr sentar en el trono visigodo a su nieto Amalarico y salvar al mismo tiempo la vida misma del reino visigodo en la lucha que mantiene contra borgoñones y francos. Los visigodos conservan aún en las Galias las regiones de la Narbonense, que forman la Septimania, y la Provenza, cuyas ciudades más importantes son Narbona, Arles y Marsella, respectivamente. Borgoñones y francos desean también apoderarse de estas regiones, y Gundebaldo, el príncipe de Borgoñón, que tanta influencia había tenido en la corte romana, ahora desde su reino de Borgoña, sitia Narbona, donde está Gesaleico, y provisionalmente puede decirse la corte visigoda. La ciudad es conquistada por el Borgoñón. Perdida Narbona, como nos dice San Isidoro, con gran vergüenza para Gesaleico y gran matanza de sus hombres, el rey visigodo se traslada a Barcino, la actual Barcelona. El ejército franco-borgoñón se dirige después hacia el sur de la Galia, a Ródano, y sitia la ciudad de Arles, que a pesar de la falta de todo auxilio visigodo, resiste extraordinariamente a pesar de los intentos de entrega a traición a los francos, intentos que se atribuyen unas veces al obispo católico San Cesáreo y otras a los judíos. Difícilmente hubiese podido resistir tanto la ciudad sin la intervención del ostrogodo Teodorico, rey del vecino reino de Italia. Pero no creemos, como a veces se dice, que la intervención del ostrogodo se deba a un acuerdo existente entre el visigodo Gesaleico y Clodoveo, rey de los francos, en virtud del cual éste se comprometa a ayudar a aquel en la conservación de su reino de Hispania a cambio de la renuncia a toda la Galia. El ostrogodo Teodorico interviene contra el rey visigodo Gesaleico, lanzando una campaña contra francos y borgoñones, no porque exista ese acuerdo, sino porque defiende el derecho que cree que tiene su nieto Amalarico al trono visigodo. En el año 510, un ejército ostrogodo, mandado por el duque Ibás, diestramente elegido por Teodorico, ya que no solo tiene grandes condiciones militares, sino que además es católico, logra derrotar al ejército sitiador franco-borgoñón, liberando Arles, la que en otro tiempo había sido capital de la Galia. A continuación, el franco Clodoveo levanta el sitio de Carcasona, otra importante ciudad visigoda del sur de la Galia. Poco después, el ostrogodo duque Ibás logra recuperar Narbona y las regiones de la Septimania y la Provenza, que de momento siguen siendo visigodas. Aunque, dado el gobierno que hemos de ver del ostrogodo Teodorico en Hispania, la Provenza pasa después a ser ostrogoda.
Una vez lograda la paz con francos y borgoñones, el ostrogodo duque Ivás se dirige hacia Barcelona contra el visigodo Fesaleico, hijo ilegítimo de Alarico II y actual rey de los visigodos. El visigodo se comporta, como nos dice la crónica cesaro-augustana, con gran ineptitud política, incluso da muerte a Goerico, sin duda el famoso Goyarico de la corte de Alarico II en su propio palacio de Barcelona. Atacado en este mismo año 510 por el ostrogodo Ivás, Fesaleico cobardemente huye al reino vándalo de África en busca de ayuda. A partir de este momento, la España visigoda queda bajo el gobierno del ostrogodo Teodorico, en nombre de su nieto Amalarico, para el que quería el trono hispano. Pero sin duda, los partidarios del visigodo Fesaleico han de intentar su reposición en el trono. A una sublevación de este estilo debe referirse la muerte del conde Beila en Barcelona, de la que nos da noticia la crónica cesaro-augustana. En este mismo año, 510, regresa del reino vándalo de África Fesaleico, donde se había refugiado en busca de auxilio, sin vándalos que le apoyen, pero con dinero como ayuda. Los vándalos no se han querido comprometer más. Según San Isidoro, Fesaleico pretende únicamente, por temor al ostrogodo Teodorico, rey de Italia, que se le conceda a la región de Aquitania en la Galia. En la primavera del año 511, después de estar oculto en esta parte de la Galia durante un año no completo, acaso hasta después de la primavera del año 511, intenta con el eventual apoyo del rey franco Clodoveo recuperar su trono, pero a 12 millas de Barcelona es derrotado por el ostrogodo duque Ivás, puesto en fuga y capturado y al fin ejecutado junto al río Drucucio en la Galia. Sucede su muerte algunos meses antes de la de Clodoveo, rey de los francos, acaecida el 27 de noviembre del año 511. El que podemos llamar epitafio de Fesaleico por San Isidoro es bien triste. Y así perdió primero el honor y después la vida. No queremos considerar a Fesaleico como usurpador. El mismo San Isidoro, que tan duramente le trata, parece reconocer su legitimidad, ya que solo desde su muerte comienza a contar los años de reinado del ostrogodo Teodorico en nombre de su nieto Amalarico. Teodorico tiene muy claro que le interesa más que gobierne su nieto Amalarico, el niño concebido entre el rey visigodo Alarico II y su propia hija. El ostrogodo Teodorico ahora es legalmente un prefecto al mando de Italia y de los asuntos occidentales al servicio del emperador de Constantinopla. A pesar de ello, actúa como un emperador en la práctica, pues hace de juez en las disputas ajenas y se preocupa por legislar en Hispania, velando por el cumplimiento de la ley y de evitar la corrupción en las prácticas comerciales. La apuesta por su nieto Amalarico es muy inteligente, pues inicia una etapa que podríamos denominar como intermedio ostrogodo y que comprende el reinado de Amalarico y de Teudis, después de él, teniendo a Hispania en la órbita de Italia durante casi 2 décadas. La supremacía ostrogoda en Hispania. Entre el año 511 y el 526, año de su muerte, el rey ostrogodo Teodorico el Grande ejerce la regencia sobre el reino visigodo de Hispania, en nombre de su nieto Amalarico, un niño hijo legítimo de Alarico II. Teodorico el Grande confía el gobierno de Hispania a 2 funcionarios, un ostrogodo y otro romano, que tienen que hacer frente a la difícil recuperación tras el desastre de Bouillé. Además, serán los encargados de recaudar el impuesto en grano que Teodorico impone a Hispania y que sirve para alimentar Roma, lo que levanta protestas por los excesos cometidos por los recaudadores. Al final de su especie de regencia, Teodorico nombra gobernador militar de Hispania a Teudis, un ostrogodo acaudalado que se había casado con una rica hispano-romana. Teudis llega a hacerse casi independiente del anciano Teodorico, que se encuentra muy lejos, en Italia. Teudis se apoya en la nobleza visigoda, descontenta porque los más altos cargos del reino están ocupados por extranjeros ostrogodos. Sin embargo, Teudis paga puntualmente el tributo anual debido al monarca ostrogodo. Tras la muerte de Teodorico el Grande en el año 526, ocupa el trono visigodo su nieto, Amalarico, que reinará desde el 526 hasta el 531. Quien inmediatamente firma un tratado con el ahora rey ostrogodo de Italia, Atalarico, sucesor de Teodorico el Grande, por el que el reino visigodo queda exento del pago del tributo anual a Italia y asimismo recupera el tesoro real que estaba en manos de los ostrogodos desde que estos ocuparan Carcasona tras la derrota visigoda en la batalla de Bouillé.
De igual forma, queda fijada la frontera entre los dos reinos en la desembocadura del río Ródano, por lo que se confirma que la parte occidental de la provincia galia-narbonense, también llamada Septimania, depende exclusivamente del reino visigodo de Hispania, consolidándose así las fronteras del reino visigodo de Hispania y dando origen al nacimiento de la nación española. Esta es la primera vez que esta región es conquistada por los visigodos, quienes se dedican a establecer sus propias leyes y costumbres. Los visigodos establecen su reino en la Hispania peninsular durante más de 200 años. Es una época de grandes cambios en la cultura, la religión y el gobierno de la región. Durante este tiempo, la cultura romana es reemplazada por la cultura visigoda. La religión cristiana se amplía y se establece una monarquía visigoda que gobierna el reino. Los españoles somos, pues, descendientes directos de los visigodos. El reino de España de los godos será una unidad política, administrativa, jurídica, cultural, religiosa y lingüística y que comprende la totalidad de la península ibérica y la narbonense gala. Su sistema político es la monarquía hereditaria en la estirpe de los baltos y los amagos. Las familias godas dan el definitivo impulso a la colonización de España después de la derrota de Buyé. Antes habían sido más bien un ejército de ocupación. Durante 4 siglos estuvieron fluyendo godos hacia España. Las cifras de obispos godos e hispanos se van igualando con el tiempo, a partir del Séptimo Concilio de Toledo, y teniendo en cuenta que los obispos son elegidos por todos los fieles católicos, es seguro que en las ciudades la población goda e hispana tiende a aproximarse. Se estima que las cifras finales de godos en la península superan el 35% de la población total. Todos los reyes medievales, incluido Alfonso X el Sabio, que así los relata en su Crónica General, se consideran sucesores de los reyes godos, de su misma estirpe. Lo mismo que la nobleza, por esa razón consideran un derecho legítimo la reconquista del territorio perdido frente a los musulmanes. Los visigodos son el pueblo que primero identifica dentro del Imperio Romano de Occidente unos límites precisos como patria y Estado. La lengua goda fue determinante en la formación de la lengua castellana, que es el latín hablado por los godos. Los españoles somos godos, somos sus descendientes. Si no fuera así, todos tendríamos la tez morena y el pelo negro y rizado, como nos describe el cronista visigodo jordanés en el siglo VI en el capítulo 2 de su Wiki. Y aquí, queridos amigos, termina esta crónica acerca del largo camino que realizan los visigodos hasta llegar a su destino final, Hispania, donde instauran los cimientos de una gran nación. Si te ha gustado este capítulo, puedes darnos un me gusta, y si estás interesado en conocer el momento de la publicación de nuestros próximos vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal de Crónicas de Hispania.